En noviembre de 2024, el gusano barrenador del ganado se convirtió en un problema de salud animal en México, generando gusaneras en ganado y humanos. Actualmente se está dispersando en el sur-sureste de nuestro país. Por ello, la colaboración entre organismos gubernamentales, veterinarios y médicos es crucial para informar a la población y prevenir su avance. De esto hablaremos hoy en La Ciencia está en los detalles. Sean bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal, audiencia? Esto es La Ciencia está en los detalles. Estamos transmitiendo a través de TV UJAT en el canal 35.1, también en el 35 del sistema de cable local. También estamos en UJAT.tv y en nuestro Facebook Live UJAT. Y por supuesto también nos estamos escuchando a través de Radio UJAT 96.1 de FM. Un fuerte abrazo a quienes nos están escuchando a través de Voz Universitaria. Les habla su amigo Adrián de Dios y es un gusto poder estar con ustedes en este programa. Les platico que la invitada de lujo de esta ocasión es médico veterinario zootecnista, maestra en producción animal tropical en salud animal y doctora en ciencias agropecuarias. Además, fíjense que es profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Estudia epidemiología y control de parásitos que afectan a rumiantes en el trópico. Así que nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos, quien es profesora e investigadora de la DACA. Doctora, qué gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Adrián, muchas gracias por invitarme y bueno, un saludo a tu público y bueno, por supuesto, muchas gracias por recibirme en este espacio de la universidad que nos brinda la oportunidad de poder pues comunicar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Gracias, Adrián, por tu invitación. Gracias a usted, doctora, por aceptar, porque por ahí hay un tema muy interesante que estábamos hablando y sobre todo que nos permite conocer más detalles científicos sobre este tema que es el gusano barrenador del ganado. Pues podemos empezar por ahí, ¿no, doctora? Claro. Bueno, el gusano barrenador no es más que un estadio de una mosca que este estadio larvario se alimenta de tejidos de ya sea diferentes especies animales, por ejemplo, pueden ser los bovinos, los ovinos, bueno, las aves, y bueno, uno de esos hospedadores que pueden ser importantes y que es importante que comentemos, pues son los seres humanos, ¿no? Entonces, estos estadios larvarios ocasionan una miasis, que por eso se denomina gusanera. Exactamente, ese es el término médico para la gusanera, miasis. Y bueno, es muy importante, pero lo más importante de comentar es que el gusano barrenador es un estadio larvario de una mosca. Ok. ¿Le parece bien si vamos a ver y escuchar esta cápsula? Claro, y ahorita sí vamos ya de lleno en este tema que está muy interesante. Volvemos en un momento, amigos. Gracias. Sí. El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cotylomium omnivorax, que se alimentan principalmente del tejido vivo de los mamíferos. Por ello, te compartimos 3 datos clave. Las larvas respiran oxígeno a través de un sistema localizado en la parte trasera de su cuerpo, dejando una parte expuesta fuera de la herida, manteniéndola abierta y facilitando que otras moscas puedan poner más huevos. Las larvas de este insecto tienen una alimentación voraz, ya que se alimentan exclusivamente de tejido vivo. La liberación masiva de machos estériles, cuyo apareamiento con hembras evita que produzcan descendencia, reduciendo así la población de la plaga. ¿Quieres saber más sobre este tema? Sigue con nosotros en La Ciencia está en los detalles. Bueno, pues muy interesante y un poco alarmante el video que vimos, ¿no? Porque sí, es en carne viva lo que estamos viendo. Lo que escucharon por ahí en la cápsula en Radio UJAT, pásense tantito a TV y puedan verlo también. Sí, claro. Bueno, realmente sí es alarmante, da miedo sobre todo cuando hay desconocimiento, ¿no?, del tema. Pero realmente hay, afortunadamente hay conocimiento que nos puede ayudar a prevenir tal vez la manifestación de esta miasis en seres humanos o incluso en animales, ¿no? ¿Cómo es la mosca? Entendemos que es una mosca, es una larva, ¿no? Es una mosca, tiene un ciclo de vida que ocurre de una forma, vamos a decirle, muy rápida. Es cuando menos, este ciclo de vida dura 21 días en total. Cuando yo te comento que es ciclo de vida, me refiero a que la mosca es el estadio adulto
¿correcto? Entonces va a haber un macho y una hembra. Este macho y hembra que están en la naturaleza, de hecho ellos se alimentan de néctar o de la mosca, no ingiere tejido ni sangre ni nada. Entonces, macho y hembra, estando en el medio ambiente, copulan, y una vez que ellos copulen, la hembra obviamente tiene que buscar a un hospedador, que es el hospedador que va a tener una herida o va a tener alguna, en este caso heridas, y esta mosca va a buscar a ese hospedador, que puede ser cualquier animal, y ahí va a llegar y va a depositar unos huevos. Estos huevos van a estar ya fertilizados por el macho, y una vez que estos huevos estén en la superficie de la herida o en los bordes de la herida, estos huevos van a salir pues literalmente van a salir una larva. ¿Eclosionar se llama? Eclosionar, correcto. Y en más o menos se dice en la literatura que serían como unas 24 horas después de que te dejó el huevo en el tejido, pues entonces ahí va a venir una eclosión. Y lo interesante de esto es que esas larvas, pues ellas son histiófagas, se alimentan de tejido, comen literalmente la carne, ¿no? Y eso pues hace que ellas necesitan proteína para seguir creciendo, y bueno, de esta forma es que lo buscan. Algo bien interesante es que esas heridas pueden ser heridas de, no sé, por ejemplo, en el caso de los animales, producto de algún manejo agropecuario, no sé, el aretar, por ejemplo, los animales recién nacidos en el ombligo que todavía no ha cicatrizado, ahí puede pararse la mosca y dejar los huevitos. Entonces, bueno, es ahí. Recuerden, la mosca está buscando a un hospedador y que le pudiera dar las condiciones para que sus larvas puedan crecer, ¿correcto? Y una vez que ellas crezcan, las larvas dentro del tejido, bueno, se alimentan, se nutren de ese tejido, y estas larvas posteriormente, que será una semana más o menos, van a caer al suelo. La larva 3 va a ir creciendo, y esta larva 3 es la que se va a tirar al suelo, y bueno, ahí vamos a tener otro estadio larvario donde se va a formar una pupa, ¿correcto? Para que se lleve a cabo la metamorfosis dentro de esa pupa, y bueno, de esa pupa en aproximadamente una semana va a salir una una mosca joven, ¿correcto? Y así comenzamos el ciclo. Otra vez el ciclo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Nos decía usted que, a ver, es que surgen varias dudas por ahí, adelante, ¿no? adelante. ¿Por qué se alimentan de los tejidos, verdad? Sí. ¿Y ese es el motivo principal de por qué eligen vallaheridas o...? Claro, porque hay diferentes tipos de moscas, ¿no? Y cada tipo de mosca a lo largo de sus estadios va a tener tal vez diferentes tipos de alimentación, ¿no? Entonces, en el caso de la mosca, de la larva del gusano barrenador, esta tiene que nutrirse de tejido, ¿correcto? Entonces, la mosca tiene que buscar a un hospedador que tenga una herida que le permita a las larvas favorecerle. ¿Mande? Los cobijas, claro, les da esas condiciones. Claro, eso es hospedador, ¿no? Entonces, el tema aquí con las heridas es que, por ejemplo, en la literatura se menciona que puede ser desde heridas muy espectaculares, ¿no? Pero normalmente las heridas a veces tienen secreciones, y esas son las secreciones que hacen, vamos a llamarle, que la mosca detecta, y es lo que hace que vayan y que se posen en esas heridas y digan, ok, este es el medio correcto que necesitan mis larvas para poder seguir desarrollando hasta poder convertirse en otra mosca, ¿no? Eso es lo interesante de este parásito. Nos decía que es en cualquier animal, pero ahora sí, como que hay un poquito más se eleva, ¿no?, en la parte del ganado. Sí, claro. Realmente la mosca ya había sido erradicada, eso es algo sí quiero mencionarlo, por eso es que a lo mejor muchos jóvenes pues nunca habían escuchado de la terminología o del hecho de la enfermedad. Sí, la mosca va a parasitar cualquier animal de sangre caliente, ¿correcto? Entonces, dentro de estos, pues obviamente estamos hablando de bovinos, caninos, felinos,
podemos encontrar, bueno, todas las especies, aves incluso, y por supuesto lo más importante creo que debemos comentar es que también el humano es susceptible de ser parasitado por la mosca. Eso es algo interesante en este parásito. Y esa es la misma situación. Sí. ¿Compartimos la cuestión de las heridas? Claro. Bueno, ¿por qué en un humano? Eso es interesante. Bueno, por ejemplo, en el caso de los animales, ¿cuáles son los animales que son más susceptibles? Ya dijimos que pueden ser cualquier especie animal, o bovinos, ovinos, caprinos, caballos, cerdos incluso. Estos animales tienen que tener una herida abierta que tenga alguna supuración, ¿correcto? Y muchas de esas heridas a veces se hacen simplemente con el animal que se raye, o pasando por un alambre, o lo que te comentaba, ¿no? Que tenga, después del nacimiento, por ejemplo, en el caso de los becerros, pues el ombligo todavía no está cicatrizado y en ese orificio es donde van a ir las moscas a ovopositar, ¿no? O también se menciona que por piquetes, incluso en las heridas que son ocasionadas por los piquetes de las garrapatas, ahí incluso, sí, porque hay una lesión, hay una herida, claro. Entonces la mosca va a ir a buscar esa parte porque le urge poner los huevos. Uy, literalmente. Joder. Muy interesante, hasta aquí nos quedamos un momento, vamos a nuestra primera pausa, pero ahorita regresamos, amigos, estamos en La Ciencia está en los detalles, no se vayan. Regresamos a La Ciencia están los detalles. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de TVUJAT, RadioJAT y también en todas nuestras plataformas digitales. Les habla Adrián de Dios y seguimos platicando con la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos, quien es profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y estamos hablando sobre el gusano barrenador del ganado. Y ya hablamos un poco de las especies, algunos animales, pero ¿qué pasa con los humanos, doctora? Ok, sí. ¿Qué puede determinar que un humano pudiera ser parasitado o no por esa mosca, o bueno, las larvas de la mosca? Bueno, pues que tenga una herida, ¿no? Ese es el tema principal. Teniendo alguna herida, se menciona, bueno, por ejemplo, ¿no? Si a mí se me para una mosca, pues mi reacción sería quitármela, ¿verdad? Como que ya es normal en nosotros. Sí, pues te la ahuyentas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas personas que carecen de sensibilidad, ¿no? Al momento de que se les acerque alguna mosca. Entonces, hay ciertas enfermedades que nos van a, vamos a llamar, por ejemplo, vamos a perder un poco la sensibilidad, ¿no? Y si tengo una herida, pues no lo voy a sentir. ¿A qué se debe eso, doctora? También que una persona no sienta un piquete de mosquito. Bueno, por ejemplo, alguna persona que sea diabética, ¿correcto? Que tenga alguna herida, a lo mejor la sensibilidad pues no es igual que a la que pudiéramos tener tú y yo. Entonces, pues en ese caso, eso es un factor de riesgo que pudiera ocasionar que esta persona pudiera hacer. También se mencionan ciertos temas relacionados con pues personas que viven en medios ambientes. Justo estamos viendo unas imágenes ahorita. Esa es una mosca poniendo los huevos. Ajá. Hay un poco de información sobre las larvas, ¿no? Sí, claro. Sí, el gusano como tal, ahí está en el ganado. Sí, sí. Sí, son reconocibles a la vista. Bueno, es que esa mosca, híjole, parece como que se asocia mucho a una mosca panteonera. Panteonera. Sí, bueno, ¿verdad? Sí, realmente las moscas todas pertenecen es un solo grupo, ¿no? Pero hay moscas que dependiendo de su clasificación, ¿correcto? Pues obviamente sí van a tener ciertas características y las van a agrupar dependiendo de las características que tengan, por ejemplo, la forma de las alas, ciertas características de alimentación. Pero en ese momento uno que... No, o sea, te espantas de todas las moscas. Claro, sí, claro que sí causa un poco de temor porque a veces, ¿no? ¿Qué será esta mosca, no? Yo creo que nosotros ahora sí que como veterinarios, como sociedad civil y también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en el caso de los animales, pues no permitir que los animales tengan heridas, en el caso que tuvieran heridas, pues tratarlas, eso va a aumentar este padecimiento va a venir a hacer que nosotros tengamos que hacer mayores y mejores medidas de control
para evitar que ese gusano se pueda establecer en algún animal. Y de todas formas, si este gusano se establece en una herida, ¿correcto? Pues el tratamiento, vamos a decir, es exitoso siempre y cuando se detecte a tiempo, ¿correcto? ¿Cuánto es el detectarlo a tiempo, doctora? No sé, por lo general se va a ver una herida que ya tiene cierta supuración. Una de las características principales que se mencionan es que hay un olor muy característico, es un mal olor, porque obviamente ahí hay una gusanera, estamos hablando de los animales, entonces eso hace como que despierta un poco las alarmas de decir, oigan, ¿saben qué? Vamos a revisar a este animal para ver qué es lo que pudiera tener, y es súper aconsejable tener todas las heridas revisadas, desde los ombligos de los animales recién nacidos, ¿correcto? Hasta obviamente revisar al hato o a los animales periódicamente para estar observando, y ojalá que no encontremos ninguna gusanera. Algo también interesante es solo en ámbitos donde hay ganado, bueno, decimos que varios, ¿no? Pero también en la ciudad podemos encontrar estas moscas, ¿o cómo es? Sí, claro. El tema es que la mosca... ¿Quién está mayormente expuesto a ellas? ¿Quiénes están mayormente expuestos? Bueno, por las personas que están en el campo cerca de animales, por ejemplo, o que tengan algún padecimiento, ¿correcto? O sea, si, por ejemplo, suponiendo que tú tienes una herida, vas al campo, allá hay animales, está el medio ambiente o el hábitat para la mosca, obviamente tú tendrías mayores probabilidades de tener esa, suponiendo que tuvieras una herida, porque son muchos elementos que se tienen que juntar para que el humano pudiera resultar parasitado, ¿no? Ha sucedido, pero eso es justamente por lo mismo que la mosca del gusano barrenador fue erradicada, o sea, hubo esto que estamos viendo ahorita, digamos que es un reintroducción o resurgimiento de este problema que ya había sido erradicado previamente, y que aquí lo interesante es que incluso se habla de que gracias a esta mosca, es que las acciones que hicieron muchos veterinarios y una comisión que fue creada especialmente para erradicar a la mosca, es conocido como uno de los casos de mayor éxito en la erradicación de un agente, ¿correcto? O vamos a llamarle, bueno, no le vamos a llamar plaga, pero bueno, en este caso podríamos decir que es uno de esos pues casos de éxito que se puede mostrar de utilizar no insecticidas, sino utilizar técnicas para poder controlar a la larva. Platíquenos un poco de esta técnica. Sí, bueno, la técnica se basa en el total conocimiento de la biología y del ciclo de vida de la mosca, ¿no? Entonces, la mosca hembra solo es capaz de copular con un macho en toda su vida, ¿correcto? Sin embargo, el macho puede copular con 15 moscas diferentes, ¿correcto? Entonces, el tema es que los estudiosos del tema dijeron, bueno, ¿y por qué no ver la posibilidad de poder hacer un control, vamos a llamarle, pues, a través de este conocimiento? Y es que empiezan a ver las formas de cómo esterilizar a los machos, de tal forma que los machos son los que se sometieron a algunos procesos de irradiación, esterilización química, ¿correcto? Y entonces, de hecho, había una fábrica que estaba aquí en Chiapas, y donde se producían esas moscas. La fábrica desafortunadamente cerró, y creo que ahorita entiendo que hay pláticas para reactivar, y entonces estas moscas irradiadas es genial porque en cierto periodo de su desarrollo, ¿te acuerdas que te conté que son larvas, luego pasa a una pupa? Y entonces ellos tendrían que tener las pupas listas, o las moscas jóvenes, machos, listos para ser liberados en el campo, con avionetas, tirar esas moscas machos, que son los que se van a ir a copular y a reproducir con las hembras de campo, ¿no? Entonces, pues van a copular, y al final de la historia la mosca pues no va a poner huevos fertilizados, entonces no van a haber
no va a darse no este va a ciclo, continuar ¿no? el ciclo. Entonces, eso es un tema súper interesante, ¿no? Que fue exitoso en su momento y que, bueno, entiendo que también hay otras estrategias que se emplean, pero eso es una de las que ha tenido mucho éxito. En este mismo sentido, ¿podría replicarse este mismo modelo para situaciones, no sé, más recientes? ¿O funciona, no funciona? Claro, claro, no. O sea, es lo que te comento, el éxito está documentado, ¿no? Incluso actualmente entiendo que se están haciendo las gestiones para poder empezar nuevamente con producción de moscas machos estériles que puedan ser liberados y para que ayuden con el control de esta mosca, que es interesante, ¿no? Y cómo poder controlarla estando ella en libertad, cómo pescarlas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una idea muy genial y creo que sí es... Puede valer la pena, ¿no? Por supuesto, ¿no? Se necesita tal vez mucha inversión para poder hacer y lograr tener estos machos estériles y seguramente se están trabajando en esos temas. Sí, ¿hay alguna época o algunas condiciones donde proliferen más las moscas, las larvas de...? Sí, claro, ellas prefieren 100%, bueno, nuestro clima, el de aquí, es genial para eso, por eso es que ellas, ¿no? Que el clima tropical, estamos hablando de temperaturas 27 grados, 28 grados en promedio, ¿no? Y la humedad relativa, entonces ese clima es el perfecto. Si hay alguna estacionalidad o no en la presencia o en la cantidad de estas moscas, entiendo que nosotros podemos encontrar las moscas durante todo el año, ¿no? Es posible tenerlas presentes durante todo el año. Sin embargo, en época de calor es muy probable que ellas también puedan aumentar su cantidad o la cantidad de población. ¿Por qué? Por las cuestiones de la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura juega un papel primordial y muy importante para el desarrollo. Recuerda, las larvas están dentro de un tejido, ¿no? Ya sea de algún animal. Sin embargo, cuando caen al suelo, las pupas tienen que enterrarse en el suelo y ya van a tardar más o menos una semana en lo que se genera la mosquita. En ese periodo de tiempo es crucial, ¿no? Para poder continuar su desarrollo, pero todo esto va a depender definitivamente de las condiciones en las que esta mosca pudiera estar pues enterrada en el suelo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de época de calor, cuando hay temperaturas más altas. Incluso eso favorece el desarrollo del ciclo de vida que sea un poquito más rápido. Sí. También sería muy interesante, ahorita que regresemos del corte, que pudiéramos platicar algunas medidas que pudiéramos tomar, o las personas, como usted decía, las que están más en contacto con los animales en estos espacios, y cómo también poder pues evitar, ¿no?, que ese tipo de situaciones puedan suceder. Pero de esto vamos a seguir hablando en un momento, doctora y auditorio. No se vayan, estamos en La Ciencia está en los detalles. Gracias por continuar con nosotros y nosotras aquí en La Ciencia está en los detalles. Seguimos platicando con una invitada de lujo, la doctora Nadia Ojeda, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, hablando sobre un tema pues muy interesante que es el gusano barrenador del ganado. Y en esta misma situación pues venimos hablando de cómo podríamos tal vez prevenir nosotros. Sí, ¿Podemos claro. hablar de eso también, doctora? Sí, por supuesto. La prevención... por ejemplo, podemos nosotros primero pensar en los animales, ¿no?, que serían los que son mayormente afectados, ¿no? Y definitivamente, pues tenemos que estar seguros y verificar animal que nazca, animal en el cual nosotros tenemos que hacerle un manejo del ombligo, en el caso de los bovinos, de los animales productivos. También el revisar a los animales con una periodicidad pues muy corta, porque de esa forma nos va a permitir poder ver si hay alguna lesión o si hay algo que no debe estar ahí. Eso es lo que nos puede ayudar a nosotros a tomar ciertas medidas. Cuando tú ya tienes digamos que ya detectas que hay un animal con miasis,
Entonces, Con pues, gusanera, vamos a con decirlo. gusanera, vamos a llamarle con gusanos, pues entonces ahí ya tienes que actuar para tratar al animal, ¿correcto? Ahí tú ya tienes que retirar las larvas, hay todo un proceso que nos sirve. Como estamos viendo en las imágenes. Esa imagen que está allá, que qué bueno que la mencionan, ese no es un gusano barrenador. Ese gusano que está allá, que se confunde mucho, Adrián, ¿sí? es que ese es un gusano de una mosca que se llama Dermatobia hominis. También es conocido como, ay Dios, ya se me olvidó el nombre, también le dicen creo que tórsalo, o tiene un nombre en el campo. Entonces, ese gusano, qué bueno que está ahí, porque eso sí es importante. Si se dieron cuenta, había que exprimirlo. Sí. Y con el gusano barrenador no hay que exprimir nada, porque es el gusano barrenador, justamente por eso se llama así, porque las larvas tienen forma de tornillo que barrenan. La imagen, claro. Bueno, ese es Dermatobia hominis. Y si se dan cuenta, hay que ejercer presión. Sí, sí, sí. Esa también se llama una miasis, pero eso es una miasis foruncular. ¿Qué quiere decir? Que está encapsulada ahí. Ajá. Y también ese es un parásito genial que tiene un ciclo de vida. Es una mosca, que se los voy a contar rápidamente. Esta mosca captura a un mosquito o a otro insecto que se alimente de sangre, ¿correcto? Este mosquito, vamos a dejarlo en mosquito, va a llegar y va a picar. Pero lo que no te dije es que la mosca le va a dejar los huevos al mosquito. No. O sea, se los deja en prenda. Ahí te van un poquito. Ese proceso se llama foresis, ¿no? Entonces llega el mosquito, te pica, porque incluso al humano afecta, o pica a un animal, y en ese momento los huevos que son dejados sobre la piel, no tiene que haber herida, pues tienen la capacidad de penetrar la piel. Ahí no hay herida abierta. En cambio, Cochleomia omnivorax, o sea, la mosca del gusano barrenador, tiene que tener una herida que tenga secreción para poder llegar a dejar los huevos. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes, que bueno, finalmente la mosca adulta, pues bueno, parece ser que es un poco difícil verla, pero sin embargo creo que había una imagen por allá donde está una mosca sí, poniendo los huevos, dejando los huevos, y eso es algo bien interesante, que los huevos de la mosca los va a poner alrededor de la herida. O sea, no les va a poner encima, sino en las orillas de la herida. Ahí va a dejar los huevitos acomodaditos, y esa es una característica exactamente también de la mosca, los deja acomodados para que eso facilite a las larvas que van a salir de ese huevo para poder penetrar, y tiene una forma de tornillo. Y aquí lo interesante es que la parte dental, o vamos a llamar el gusano, se va a ir, digamos, de cabeza, ¿correcto? Con sus aparatos que le va a permitir cavar, en este caso, destruir. Y entonces, como tiene esa forma de tornillo, pues va a ir como barrenando para ir penetrando la piel. O sea, eso sí es súper interesante. Entonces, por la parte de atrás, o digamos, si tú ves la herida, vas a ver como unos pequeños puntitos, y esos pequeños puntitos son parte del aparato respiratorio del gusano. O sea, ellos respiran a través de estigmas respiratorios que parecen como unos ojitos, y muchos dirían, sus ojos. No, esos no son los ojos, sino esa es parte del aparato respiratorio que le permite al gusano, porque recuerda que la parte bucal está dentro, pegada al taladrando, penetrando y barrenando el tejido. Eso es lo que lo hace, vamos a llamarle, impresionante, ¿no? Puede ver. Pero hay algo que no te he dicho. Mientras esto sucede, haz de cuenta que una mosca llegó y dejó 200 huevos que emergieron, y se formaron 200 larvas que ya están dentro de la herida. Mientras estas larvas se están alimentando, esas larvas, digamos que hay productos de excreción y secreción de esas larvas. Y tu cara. Perdón.
No, sí, es, bueno, si pudieran hasta escuchar cómo siento se me pone la piel Sí, chinita claro, también. porque Sí. eso es a lo que sí realmente de describir es muy difícil describirlo, ¿no? Pero Sí. eso es lo que pasa. Entonces, realmente ahí, una vez que eso se generan bacterias en Sí, esa sí, herida. también porque es secreciones y todo, eso ¿no? produce más olor y eso Que llama a llama. más moscas. Entonces, estamos hablando de un proceso que no solo si lo detienes a tiempo, que Ajá. eso es lo ideal, ahí está la prevención. La prevención. Ahí lavas, quitas herida, pones cicatrizante, le das al animal un tratamiento, no pasa a más. Claro, si no lo viste a tiempo, entonces puede ser que tú ya encuentres larvas de diferentes estadios y ya heridas pues un poquito más, vamos a llamar impactantes, ¿no? Pero estas heridas pueden ser tratadas y los animales se pueden salvar sin ningún problema. De hecho, de eso se trata la vigilancia dentro de los ranchos. Ahora, con los humanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, simple y sencillamente tenemos que estar atentos, ¿no? De los abuelitos, de los niños que se caigan, de las personas con alguna condición, por ejemplo, diabéticos o las personas en situación de calle, también pudiera ser un tema. Pero bueno, digo, yo estoy segura y confío, ¿no? que como seres humanos, pues nosotros podemos hacer, ¿no? mucho para poder ayudar y para poder prevenir que esta mosca haga de las suyas tanto a nivel de salud humana como en el área de las ciencias, bueno, en el área pecuaria, que es allá donde hay mucha preocupación, ¿no? Sí, principalmente, ¿no? Porque pareciera que también como seres humanos podremos detectarlo o frenar más rápido, ¿no? Sí, con nuestras medidas de vigilancia. Esas son las medidas que nosotros tendríamos que hacer. Vigilancia como de heridas, de prevención, de que ya sabemos que si va a haber, no sé, un animal recién nacido, si hay algún animal con alguna herida, aunque sea diminuta, y vigilar de cerca, ¿no? Entonces decía que es el aroma que desprenden. El aroma, ¿Se sentirá? sí. ¿Sentirá cómo va comiendo? Me imagino que sí, yo creo que sí. De hecho, lo que sí puedo comentar que, por ejemplo, con el caso del otro gusano que les mostramos, algunas personas comentan que en la noche sienten como el gusano está ahí, ¿no? Entonces, en el caso del gusano barrenador, si piensas en los primeros días, ¿no? que las larvas todavía están pequeñas, a lo mejor no sentirás nada, pero sí va a haber una herida que te tiene que llamar la atención, ¿no? Claro. Del aroma que pueda despedir o algo. O que no sana también, ¿no? Porque, o sea, se tarda más, por ejemplo, en el caso de una persona diabética que tiene esa complicación, Claro, tarde más, claro. puede tardar más aún. Sí, pero si alguna persona diabética con alguna herida, digamos, yo creo que sí habría que inmediatamente ver cuál es la razón y si definitivamente es mucho cuidado, ¿no? O sea, es tener que niños también, ¿verdad? Claro, si hay un niño que está jugando y luego no le dice a su papá que se cayó o lo que sea y allá hay alguna heridita que esté supurando, pues pudiera ser, ¿no? Entonces, digo, no estamos alarmando tampoco, ¿no? Pero sí se trata de decir... ¿Cómo podrían ser los casos? Claro, pero mayormente sí es bien importante no dejar que se paren las moscas en ninguna herida. Ese es el punto inicial. Yo creo que también. Eso es como que una indicación desde chiquititos, ¿no? Hasta en la comida, ¿no? Que espanta la mosca porque luego andan ahí. Sí, se claro. paran de todos lados. Claro. Entonces, sí, por eso aplica. Hay que decirle a los niños que por favor, si alguno se cae, que avise a sus papás. O sea, no es alarma, pero simple y sencillamente tener mucho cuidado con eso. Pero normalmente los mayores casos reportados son mayormente en adultos mayores, ¿no? O en personas que tienen pérdida de sensibilidad por alguna enfermedad, ¿no? Ahora, regresando también al ganado, ¿hay algún medicamento, alimento que se les pueda dar como para ir frenando o evitándose? Híjole, bueno, realmente en ese sentido, existen productos que pueden servir para prevenir o para evitar que la mosca llegue. Pero recuerda, la mosca no va a llegar a alimentarse del animal. Entonces, la mayoría de los productos que se pueden utilizar es para poder, digamos, si hay una mosca que se alimenta de sangre, o sea, porque hay unas que son hematófagas,
ahí pudieran servir esos productos, pero en realidad algo que pudiéramos hacer como preventivo, entiendo que hay algunas personas que están inyectando algunos productos como ivermectina, por ejemplo, que eso sí pudieran ayudar para tal vez prevenir. También una vez que tengamos heridas, poner atención a las heridas y tratarlas, ¿no? Ponerle cicatrizante, estar al pendiente de la herida que puedas detectar en ese animal, porque de eso se trata, ¿no? Evitar que no venga la mosca. Que no venga la mosca y no dejarles también las condiciones. De esto seguimos hablando, doctora, en un momento, y ahorita regresamos a audiencia. Esto es La Ciencia está en los detalles. Gracias. Regresamos, audiencia, a La Ciencia está en los detalles. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de TV y Radio UJAT. Y seguimos platicando con la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos, quien es profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Estamos conociendo más sobre el gusano barrenador del ganado y algunas situaciones que podemos presentar, porque puede suceder en cualquier espacio. Y pues en este sentido, doctora, ¿no? Nos quedamos con las recomendaciones, los cuidados que podemos tener en general de limpieza, de higiene, ¿no? Sí, claro, esa es fundamental, ¿no? De hecho, antes, cuando el gusano barrenador estaba, digamos, presente en el país, justamente eso es lo que hacían los ganaderos y la gente de campo, y todos sabían que existía el gusano, entonces eran labores de prevención, ¿no? O sea, muchos médicos veterinarios que les tocó vivir esos momentos, dice, no, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Lo que pasa que se nos olvidó, ¿no? Que lo podríamos, o que se nos hizo así como que, ay, bueno, a lo mejor ahorita pues sí tenemos que prestarle un poquito más de atención a eso que nos puede hacer llevar a la presencia de algún animal con ese gusano, ¿no? En las heridas. Sí. Sí. Y yo algo que quiero comentar es que estamos hablando de noviembre hasta la fecha, ¿no? O sea, ya estamos en agosto del 2025, entonces realmente estamos volviendo a convivir con esta gente, estamos volviendo a tener pues los casos, y eso es algo, esto que está sucediendo es algo normal dentro de lo que cabe, al ser un agente reintroducido, pues básicamente nosotros nos tenemos que reeducar, de eso se trata, ¿no? De volver a conocer, de volver a implementar, por ejemplo, en la universidad, en la DACA, en la Facultad de Medicina Veterinaria, pues nosotros como maestros también tenemos que implementar y enseñarles a los jóvenes cuáles son esos ciclos de vida, cómo lo deben reconocer prevenir, reconocer, moscas, ¿no? Exactamente. Ahí están los ganchos, exacto, y que son los que penetran o los que hacen que el gusano esté allá, y son muy bonitos vistos al estéreo, así se ve el gusano, o sea, ese es el aparato, sí, ese es el aparato bucal, y con esos dos es que va y esas líneas que se alcanzan a ver, esas líneas son justamente espinas, y esas son las líneas que permiten que él pueda ir barrenando o atornillando en las heridas. Se forman como unas cavernas, pero son un poco, pues, bueno, realmente así es como funciona este parásito. Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, con los alumnos, ¿no? Sensibilizarlos, también nosotros, algunos maestros, tenemos que aprender porque a lo mejor muchos maestros pues no lo habíamos visto o nunca habíamos convivido, era como una leyenda de lo que sucedió hace muchos años, que se logró erradicar el gusano, entonces reaprender, yo creo que va a ser positivo, y claro, el boom de casos, pues vamos a llamarle que es parte del aprendizaje, pero afortunadamente ya hay un camino recorrido que nos va a permitir poder hacer las cosas tal vez con más ligereza y con mayor conocimiento o con mayores facilidades, ¿no? Afortunadamente. Que bueno, justo esa es la esencia de la ciencia, claro, ¿no? Que vayamos avanzando, aprendiendo pues de los mismos errores que ha tenido la humanidad. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y en este caso yo creo que específicamente con el gusano barrenador,
un caso de éxito, ¿no? Del manejo que se hizo, que se hicieron hace muchos años atrás, por parte de grupos de médicos veterinarios, de mucha gente que participó en esas campañas de las comisiones para erradicación del gusano barrenador. De hecho, ese era su nombre. Y bueno, pues sí, todo eso se desarrolló gracias a la ciencia, ¿no? A la ciencia que se generó en su momento. Y ahorita, actualmente, estoy segura que eso también es lo que va a abrir una nueva puerta para poder seguir aprendiendo y seguir, por ejemplo, respondiendo preguntas, por ejemplo, esta que tiene que ver con la estacionalidad de la mosca, claro. cuánto tiempo es que la mosca puede vivir en cierta situación. O sea, a lo mejor todavía se aceleró, fue más ¿Mande? rápido, a lo mejor se aceleró el Sí, bueno, hay muchas cosas, sí, ¿no? sí, claro, hay muchos elementos que pueden ser estudiados y que van a poder permitir, dictar mejores medidas de control y prevención para, pues poder convivir, o si no, volver a erradicar a la mosca, que eso es lo ideal, ¿no? Así es. Doctora, usted ha tenido un viaje interesante en la ciencia, ¿no? Afortunadamente, pues ya tenemos un ratito también de haber coincidido en otros proyectos, en otros programas, pero también, ¿a usted qué le deja de satisfacción ser parte de estos temas que son importantes para la sociedad? Wow. Una gran responsabilidad, porque definitivamente estamos hablando de un tema que, pues, simple y sencillamente no es fácil, está sucediendo. Es la epidemiología en el tiempo real. La epidemiología es el estudio de enfermedades, ¿correcto?, que afectan ya sea a humanos o animales, y donde tú te dedicas a ver cuántos casos hay, qué casos presentaron, cuáles son los factores de riesgo. Entonces, en este caso es vivir literalmente una epidemiología. Entonces, yo creo que aunque, ¿cómo les diré? Oficialmente yo no estoy dedicada únicamente al tema del gusano barrenador, pero para mí es una responsabilidad y sobre todo, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi caso? No estamos haciendo investigación, pero mi función ahorita es la de a los alumnos informarles, tenerles la información. Muchachos, vamos a aprender, vamos a buscar, y entonces, bueno, ahí esperemos que pronto podamos hacer algún proyecto relacionado con, y bueno, esa es pues no sé, o sea, lo que yo puedo comentar. ¿No? Sí. Qué padre, doctora. Pues mire, justo estamos implementando algo muy interesante por aquí, que es un libro de visitas. Qué padre. Y queremos que usted nos regale muchas gracias. Su dedicatoria, su mensaje. Claro. Para que también quede para la posteridad, ¿no? Porque es muy interesante, muy importante justo la reflexión de este tipo de temas, de situaciones que al tiempo pues nos permiten conocer qué podemos mejorar. Y también usted cómo pueda ir llevando el conocimiento a las nuevas generaciones, a los estudiantes. Sí. Es importante, ¿no, doctora? Claro, y es generar conocimiento y sobre todo la responsabilidad de lo que podemos hacer, ¿verdad?, en las aulas, con los jóvenes o con los jóvenes que están en el campo, que ellos vienen y tienen visiones tal vez diferentes, viven en situaciones que a veces pues son interesantes de compartir en el salón y que con la ciencia tal vez se puedan hacer, bueno, no tal vez, de hecho se puedan hacer algunos avances, algunas observaciones, y bueno, quién quita que por allá algún joven tabasqueño pueda hacer algo para ayudar con el control del gusano barrenador. Entonces, ¿y va a ver que sí, doctora? Yo estoy segura que sí, es así, sí va a suceder. Esperemos. Sí, bueno, como sabemos también la universidad pues ha tenido la oportunidad y el prestigio, ¿no?, de llevar a los estudiantes a diferentes ámbitos, en diferentes partes del mundo, destacando y poniendo el nombre Uchimal, ¿no?, en alto. Sí, sin duda. Los jóvenes son el futuro del mundo, lo siguen siendo y lo seguirán siendo, y yo creo que en nuestra universidad, en la institución, y bueno, hablo de DACA, hay muchos jóvenes que tienen mucha capacidad y sobre todo tenacidad, y creo que allá pudieran haber mucho futuro que sin duda está recibiendo el apoyo y que vamos a poder tener pues grandes científicos más adelante. Estamos a lo mejor formando a alguien que va a ser algo relevante para la ganadería y también para la salud humana, que sería muy bonito. Doctora, que continúe en su trayectoria, porque
sabemos que está metida, decíamos que está en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 2. ¿Qué continúa para usted? Sí, bueno, ¿qué continúa? Pues seguir trabajando, seguir junto con el equipo de jóvenes que se acercan conmigo, seguir haciendo cosas que sean relevantes para la ganadería, que sean cosas que sabemos que a lo mejor en otras partes del mundo, en otras partes del país, a lo mejor hay cosas que ya están estudiadas en ese lado, pero a lo mejor hay cosas que regionalmente necesitamos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo siempre creo que es lo que nosotros deberíamos hacer aquí. Obviamente generar nuevo conocimiento también es importante. Y bueno, para mí, ¿qué sigue? Bueno, ahorita estamos trabajando, si me permites compartirte, estamos trabajando con búfalos, estamos haciendo seguimiento de algunos ectoparásitos que afectan a los búfalos de las regiones de Tabasco. Bueno, y también hay un proyecto por allá que se está desarrollando junto con la Universidad Veracruzana, que tiene que ver, pero con la presencia de parásitos que afectan a la sangre, o sea, hemoparásitos en búfalos, ¿no? Pero sí, eso es uno de los proyectos que estamos implementando. Sí. También hemos trabajado un poco con las garrapatas, con las moscas hematófagas. Sí. Y actualmente estamos en ese tema, algo que tiene que ver con borregos y cuestiones de biología molecular que tienen que ver con el comportamiento de los animales contra sus parásitos. Buenísimo. Y bueno, ahí tenemos algunas cosas que tenemos que hacer. Pues muchísimas gracias. No, por nada, se nos comió mucho el tiempo. Gusto. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida por esa oportunidad y esta plataforma que es muy importante, desde el punto de vista científico, pero también pues quiero aprovechar para mandar un saludo a mis alumnos. Perfecto. Bueno, doctora, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos, profesora e investigadora de la DACA, y estuvimos hablando sobre el gusano barrenador del ganado. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de producción de TVUJAT. Nos despedimos y le agradecemos al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por permitir hacer este programa. Recuerden, Legado UJAT, estudien la duda, acción en la fe. Gracias.